decirle: me has librado de la muerte, y tú me has dado nueva vida. Desataste mis tristezas y me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré. Yo te alabaré. Gloria a mí. Cristo mi Señor, yo a ti cantaré. Yo te alabaré. Gloria a mí. Muy reflexiva esta canción, ¿no? Este año no tiene sentido si no estamos con Dios, ¿no? Dice la Biblia que es el creador y sostiene todas las cosas. Si no estuviese Él presente, no funcionaría nada en este mundo y menos nuestra vida en Él. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Y estas canciones que son de viejitas, igual tienen mucho contenido y a mí me hacen por lo menos volver en el tiempo, ¿no? Vamos a cantar esta canción que dice Noble Sostén. Y no sé, a ver si ya llegó Celia o a ver alguien, mi mamá, a ver Carmen, ¿desde cuándo se canta Noble Sostén en iglesia? Hace 30 años más o menos se canta. O sea que algunos ni habían nacido en la fe todavía y ya era un sostén nuestro Dios. Vamos a cantar esta canción. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más alegre de lo usual. Pero hay muchos nuevos, ¿no? Allá está Jesús Suárez, hay Tony, no sé quién más son nuevitos. Y van a escuchar estas canciones que eran llenas de poder, como dicen algunos. Vamos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de eterna soledad, tan solo el alma que tus fuerzas guían. Jesús.
estás conmigo y a la misma muerte temeré. Yo temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Vamos a hacer solo con las voces este coro. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Y a especie de tráiler de este año 2026, te adelantamos que vas a tener problemas y vas a tener momentos donde tu fe va a ser sacudida. Quizás, no sé, un problema familiar, quizás algo económico, quizás una enfermedad que te puedan detectar a vos o a un familiar y te pueda hacer dudar de las cosas de Dios o de la bondad de Dios. Que no sea el año en donde vos te apartes de Dios, sino que en donde mi espíritu renuevas, ¿no? Con ideas nuevas. ¿De qué son esas ideas? De vencer, de vencer. Esas ideas nuevas vienen de la palabra nueva de cada día. Así que si vos comenzaste este año y todavía no sabés qué hacer en este año, hay una hermana que manda la Biblia en un año, ¿no? Y hay otro hermano que sigue mandando todos los textos bíblicos todos los días del año, ¿no? En nuestro grupo de WhatsApp, bien cerca. Así que ese puede ser tu primer objetivo y meta de este año. Ya arrancó. Así que si estás retrasado, métele pata que va a terminar. Esas ideas nuevas vienen de su palabra, de vencer. Vamos a cantar una siguiente canción y ahí sí vamos a tomar asiento. Esta canción se llama Castillo Fuerte. Nuestro Dios, escudo siempre fiel, y en la prueba o tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, es castillo fuerte. Esta que sea nuestra meta, nos escondamos en Él. En mis fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mi pelea soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, mi corazón, eres fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio.
corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio. Es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio. Confía en Dios con corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio. Confía en Dios con corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio. Castillo fuerte. Muy bien, vamos a sentarnos ahí. Vamos a buscar el Salmo 46. No sé si alguien lo puede leer. A ver, alguien que tenga una voz buena. No sé si Brian está ya listo con su espada. Salmo 46. Todos busquemos Salmos 46. Muy bien, seguimos. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Todo. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio en su voz, se rindió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco con la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. En este salmo habla acerca de los montes, si tiemblan, o de las aguas, dice, y después dice, bueno, el estruendo como de aguas, ¿no? Hemos visto en las noticias en esta semana inundaciones, ¿no? Hemos visto también que braman las naciones, dice este salmo, ¿no? Hay naciones que están empezando a declarar guerra, ¿no? Aunque haya, dice, este Dios es el que para las guerras. El Dios de Jacob, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Es incertidumbre de este año qué pueda pasar, ¿no? Cada vez nos toca más cerca la guerra, ¿no? Más cerca de nuestro territorio. Pero el Dios nuestro
nos puede ayudar, ¿no? Necesitamos un pueblo que se confíe en Él, que se refugie en Él. Último versículo, Proverbios 18:10, y ya cantamos una nueva canción. A ver, ¿quién tiene Proverbios 18:10? ¿Algún recién bautizado también puede leer? O si no, lo hacemos Leo Oscar Cruz, que ya está acá con nosotros. Proverbios 18:10. Muy bien. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, ¿y qué dice? Y será levantado. Ustedes saben que en la antigüedad no existía tanto drones, ¿no? Y más se manejaban la Biblia nos relata, carros, caballos, espadas. Y la solución a todos esos ataques, el hombre pensó en hacer murallas y torres. Las torres, desde ahí se paraban los arqueros y disparaban. Eran piedras gigantes en forma circular, hacían un tubo, digamos, un cilindro gigantesco, y desde ahí tenía clara visión del enemigo, cuál era la estrategia del enemigo, pero ahí también en la Biblia nos relata que ahí se refugiaba el pueblo, tocaban la trompeta y todo el pueblo, ¿qué hacía? Se metía en las torres. Y ahí encontraba refugio, amparo. Por eso dice, en Dios está la fortaleza de los siglos. Por eso también el logo de la iglesia es un castillo, ¿no? De piedra. Ahí nos refugiamos y estamos seguros. No sabemos qué será de este año, pero nosotros tenemos que estar refugiados en Cristo. Esta canción dice que venga tu reino, Dios, más señales se cumplen, más contratiempos, pero aquel que está en el refugio no va a llegar. Hay otros que se refugian en el dinero, dice el versículo, pero nosotros nos refugiamos en Dios, ¿no? Hay otros que confían en carros, pero nosotros nos refugiamos en Dios. Nos ponemos en pie, cantamos esta canción que dice, venga tu reino, y hágala en forma de oración. Oremos con esta canción. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria hacia ti, danos sabor tu reino, venga. Tu reino, Dios, se haga tu voluntad, que a tu nombre dado a conocer, y se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Para hablar, muestra tu gran poder en la debilidad y úsanos, oh Señor, como quieras tú, por gracia tu evangelio llevaremos, Dios, que venga tu reino, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer,
Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, y que se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Que venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, y se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Que venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Que venga tu reino, Dios. Esta canción tiene algo curioso. Aparte de expresarle la necesidad que tiene el alma de ser redimida, totalmente el cuerpo, tener un nuevo vestimenta, ya sin presencia de pecado. Bueno, que ese es nuestro deseo del 2026. Pero a la vez también dice que se oiga tu canción en cada nación. ¿Cómo puede cantar alguien una canción que no conoce? Como la Biblia llama la nueva canción, la canción que cantan los redimidos. Inclusive aquí hay gente que no canta habiendo sido redimidos, ¿no? Pero dice que cuando todos conozcan su nombre o se haya predicado este evangelio, ahí vendrá el Hijo de Dios. Que sea en verdad nuestro deseo. No solamente quiero que lo hagas vos, pero todo vos. Y yo no esparzo la buena semilla. Yo no leo su palabra a diario. Yo no hablo de Él, no soy parte, ¿no? Que sea verdadero nuestro deseo y que lo apoyemos, como dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿querés que venga Dios? Que es justo, que va a hacer callar a todos los ejércitos, muéstrame tus obras. ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar ahí. Y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Padre Celestial, estamos en un mundo donde hay muchos lobos, estamos en un mundo donde hay muchas aflicciones, donde el tentador está cerca y no se rinde, sino que pasamos las pruebas, pero vuelve a insistir un tiempo más tarde. Y sabemos que algunos han caído en el año 2025 y han dejado tus caminos. Y tú dices en tu palabra que confiemos no en nuestras fuerzas, sino que miremos nuestros pasos y miremos que no caigamos. Te pedimos que este año sea así para nosotros, que tengamos un objetivo claro, que no empecemos de improviso este año, sino que podamos hacer algo en este año para tu reino, para tu gloria. Ya sea velar, como dice tu palabra, ser atalayas con tu luz, y también cuando venga la noche, y también ser guerreros, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos ahora con tu palabra, que necesitamos de ella para que nos dé ideas nuevas de vencer. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén.
Amigos que nos visitan, comenzamos nuevo año y comenzamos también un nuevo libro para poder aprender lo que fueron los hechos, las acciones, todas las cosas que sucedieron después de la ascensión de Jesús con sus apóstoles principalmente. La Biblia habla mucho de la doctrina de los apóstoles, pero en este caso, en especial en este libro, se habla de los hechos. El libro de los Hechos tiene el mismo autor que Lucas. Lucas es el autor de ambos y en el principio en un solo libro. Por eso podríamos decir que tendría que ser un solo libro. Juntos podría ser más que todas las cartas de Pablo juntas, todos los escritos de Juan juntos. El libro de Hechos y el libro de Lucas contienen prácticamente la historia de Jesús y lo que sucedió después de su ascensión al cielo. Como dije al principio era un solo libro, y se lo conocía ya como Hechos de los Apóstoles, se lo separó para poder identificar o juntar en los 4 evangelios todo lo que eran los sucesos del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ir inmediatamente a Hechos, vamos a Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Todo esto que nos muestra el libro de los Hechos, muestra sin lugar a dudas que el Señor escogió a estos 12 apóstoles y para ellos se les dio privilegios que a ningún otro. Por ejemplo, el poder hablar con Él, el poder recibir las enseñanzas en forma directa, el hacer milagros, tenían poder también para expulsar demonios, tenían señales que ningún otro entre los discípulos tenía. En especial, ellos se mantuvieron unidos a pesar de sus diferencias, a pesar de distintas situaciones que tuvieron que enfrentar. Estuvieron 3 años con Jesús. Y hay que estar 3 años con Jesús, tiempo completo. Dejaron todo por seguirle a Él. Y como digo, es todo un tema dejar todo para seguirle a Él. Eran de distintas facciones del pueblo de Israel, todos eran judíos. Eran posiblemente menores que Jesús, porque bueno, en aquel tiempo se estimaba que el maestro sea mayor. Y también la Biblia nos muestra, también incluso en este pasaje, en la parte fundamental, que es la ascensión de Jesús. Fíjense que el ministerio en sí, el servicio a Dios es un privilegio, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los privilegios, quizás como las copas de cristal o como lo más sublime o importante que vos tengas en casa, hay que cuidarlo. De lo contrario, aún te lo haya dado, digamos, aún te haya sido elegido para eso, incluso eso lo puedes perder. En este caso vemos que casi todo el capítulo se refiere justamente a estos apóstoles. Y por eso yo le puse a este mensaje por nombre apóstoles. En el versículo 2 dice claramente que Jesús los escogió a los 12. Versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. ¿Se acuerdan? Fue toda una noche que Jesús se apartó a un monte para orar, y dice la palabra que estaba allí solo, y cuando descendió de ese monte sabía quiénes iban a ser sus apóstoles. La palabra apóstol, bueno, ahí sale en pantalla. A ver, retrocedamos. Ahí está. Tenemos que la palabra apóstol tiene que ver con, en especial, con una palabra griega que, bueno, es como importada para el castellano y tenía una relación especial con ser un mensajero especial de Jesucristo. Es un grupo limitado, o sea, eran 12, tenían que ser 12. Y bueno, la Biblia muestra esto en varios pasajes. Incluso cuando Pablo habla del Evangelio en el capítulo 15 de Corintios, él dice que Jesús se le apareció a los 12. Así dice, se le apareció a los 12. Y al último, como a un abortivo, a mí. O sea, como a un hijo que nace fuera de tiempo o antes de tiempo. O sea que el apóstol Pablo no se incluía entre los 12, para tener en cuenta. La Biblia dice que Jesús eligió a estos 12 y también dice la Escritura que Él sabía que uno de ellos, uno de los que comía con Él, uno de los que estaba con máxima
máxima confianza iba a ser el entregador. Bueno, él varias veces lo había dicho, incluso en la última cena. Entonces, había una falencia allí. Estaban incompletos. Estaban, podemos decir, con una silla vacía. Ustedes saben que Jesús había prometido a estos apóstoles juzgar a las 12 tribus de Israel, un trono para cada apóstol. Estaba vacío ese trono hasta ese momento. Fíjense que la Biblia nos muestra que el Señor, como dijimos hace un momento, escogió a estos. Había muchos discípulos. A multitudes le seguían a Jesús. Pero cuando se trataba de ponerse realmente como dice la palabra, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y bueno, por ejemplo, al joven rico le dijo básicamente un mandamiento en especial. A otros le dijo, qué sé yo, a Zaqueo le dijo, baja de ese árbol y estaré esta noche contigo en tu casa. Bueno, hizo llamados especiales y era como que había muchos que fueron llamados, muchos que fueron, en este caso estos 12 fueron escogidos después de orar, pero alguno quizá podía decir, como el joven rico, decir, no, tengo muchos bienes, no voy a hacer esto. En el caso de Zaqueo, bajó corriendo, preparó todo, ¿no? Y sirvió en su casa la comida más rica para Jesús. La Biblia muestra que los apóstoles dejaron todo y estuvieron con Jesús esos 3 años en los que Él realizó su ministerio de siervo de Dios. Él los escogió. Como dije recién, de distintas facciones del pueblo de Israel, y también dice en el versículo 3 que se les apareció. Fíjense, dice, se le apareció vivo muchas veces, con pruebas indubitables. O sea, durante 40 días, la Biblia dice que Jesús les enseñó cosas del reino. Y ustedes saben que el reino de Dios y muchas de esas cosas que están escritas en las epístolas, están escritas en algunos pasajes de los evangelios, incluso de los profetas, son cosas que aún hoy nosotros no entendemos cómo va a ser. Pero Jesús les explicó a ellos de manera especial. Se les presentó, incluso comían con Él. ¿Cómo es comer con Jesús? ¿Cómo es hablar con Jesús, preguntarle, consultarle todo? Bueno, ellos tenían ese privilegio, porque como decía la definición de hace un momento, ellos iban a ser mensajeros a todo el mundo. Dice la palabra de Dios, versículo 4, que la promesa era para ellos. Originalmente, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque se sigue refiriendo a ellos, ¿no? Fíjense, el versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó muy vivo, y el versículo 4 sigue hablando de ellos. Y estando juntos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios en ese pasaje tan especial. Ellos tenían una orden directa, quedarse en la capital de Judea, que era Jerusalén, y esperar la promesa del Padre, que no sabían tampoco en qué consistía a ciencia cierta, no entendían bien las cosas. A pesar de que Jesús les explicaba y tenía, eran personas como son caracterizadas después, eran hombres sin letras. O sea, no eran teólogos así como tipo profesionales, no, eran personas comunes, personas que hablaban el griego koiné, el griego del pueblo, no era el griego clásico, no eran filósofos, no, eran personas sin letras. Comenzaron sin letras y terminaron como Pedro, en 2 Pedro, con el mejor griego de la Biblia, con misterios irresolubles para nosotros hoy en día que no encontramos respuesta. Porque no se quedaron con que eran sin letras, sino que siguieron estudiando la palabra. Si ustedes, por ejemplo, leen la Biblia todos los días, como recién decía Marquitos, cuando llegan a la edad de 50, 60, 70 años,
¿Cuántas veces han leído la Biblia por año? Por ejemplo, una vez por año, 30 veces por lo menos. ¿Quién leyó 30 veces la Biblia aquí? 30 años leyendo la Biblia. Completa, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis. Entonces imagínense la sabiduría de Pedro. Era un hombre que comenzó sin letras, pero terminó siendo un hombre muy preparado en la palabra de Dios. Entonces, la palabra te puede ser útil ¿para qué? La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dice así o no? Según Timoteo. Bueno, entonces imagínense el poder de conocimiento, más ellos estaban con Jesús. O sea, una cosa es lo que ellos habían escuchado directamente de Jesús. Muchas de esas no están escritas. Tenían una experiencia personal con Cristo, una invitación continua a seguirle. Entonces, dice la palabra que iba a venir el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, dentro de no muchos días. O sea, tenían que estar ahí. Entonces se fueron a vivir, porque claro, Pedro vivía lejos. No se sabe exactamente dónde vivían los demás, pero se calcula que Mateo también tenía una casa por ahí. Y presumiblemente, todos vivían en la casa de Marcos, no de Marcos de acá, sino de Marcos de la Biblia, porque era una persona muy rica. Tenía planta alta, podía sostener a todos, podía ocultar a todos también, porque los apóstoles eran perseguidos por las autoridades judías para matarlos. Entonces es como que Marcos, la casa de Marcos, incluso se menciona a la mamá de Marcos, hospedaron a los apóstoles mientras ellos tenían que quedarse en Jerusalén y ellos vivían ahí y estaban y comían juntos. Fíjense, dice que tenían que esperar que el Espíritu Santo descienda dentro de no muchos días. Y qué interesante, ¿no? El pasaje, porque este mandamiento que les da Dios a ellos estaba delante de todas las personas que estaban ahí reunidas. Dice la Biblia que había otros allí. Dice, se habían reunido. Dice, entonces los que se habían reunido, o sea, cuando él estaba por partir al cielo, le preguntaron si, fíjate, versículo 7 dice, no, el Señor le responde. O sea, eran como que no todas las respuestas tenían rápida solución para estos apóstoles. En el versículo 7, Jesús le dice, bueno, mira, ese tema del gobierno de Israel, las cosas políticas, no les toca a ustedes. Eso solamente el Padre. Eso solamente el Padre va a decidir. O sea, las cosas de política de Israel, del reino, de restaurar la monarquía en Israel, todo eso, no les voy a decir a ustedes. O sea, en otras palabras, como que Jesús le está diciendo, no se distraigan en política. Ustedes van a recibir un poder, versículo 8, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nada de política. Hacé tu trabajo, tu ministerio. Tu ministerio es predicar la palabra. Primeramente, en la capital, Jerusalén, donde estaban viviendo actualmente, en Judea, que era la provincia o el reino justamente de Judea, que bueno, le había sido dado a Herodes. Samaria, que era la tierra que los judíos no querían visitar para nada porque eran enemigos. Y hasta lo último de la tierra, hasta nosotros, que estamos al final del mundo y nadie se acuerda de nosotros. ¿Sí? Hasta nosotros. Entonces, mucho trabajo. No se distraigan en nada porque tienen mucho trabajo. Los otros temas déjenselo al Señor. Qué lindo principio para nosotros también esta mañana. Tenían limitaciones y privilegios también. Porque dice que grandes señales eran hechas por la mano de los apóstoles. La sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Sanaba de cualquier enfermedad, dice, ¿no? ¿Así dice o no? Dice que los espíritus demoníacos salían quemando cuando escuchaban el nombre nomás de ellos y, bueno, qué tremendo poder. Y cuando hablaban ellos, por ejemplo, predicaba Pedro, lo vamos a ver, no se preocupen,
No se convertía ni uno, ni dos, ni tres. ¿Cuántos se convertían? 3.000. Me decía la vez pasada el hermano, si cada uno de la iglesia traería un invitado, tendríamos que hacer 2 reuniones. Imagínate si traerían 3.000. No alcanzarían las reuniones en el domingo para que entren 3.000. Y después volvió a predicar, ¿y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 5.000. O sea, este Pedro era un fuera de serie. La Biblia muestra que también los apóstoles era como que tenían visiones. Jesús se les presentaba a ellos, les hablaba. Por eso tenían muchos privilegios, pero también limitaciones. Por ejemplo, de saber de temas políticos como este del reino de Israel, que hasta el día de hoy no se da, porque Israel no tiene monarquía. Israel es un estado que no es monárquico. Y fíjense que esto nos lleva a nosotros a los nombres de ellos. Versículo 13. Pedro, ¿qué profesión tenía Pedro? Pescador. Jacobo, que es Santiago. Este no es Santiago el que escribió la carta, ¿no? Este es Santiago el apóstol. Este es el hermano de ¿quién? De Juan. Entonces Santiago, Juan, que eran pescadores también, o hijos de pescadores, eran tipos de plata, porque su papá tenía jornaleros, dice, ¿no? Estaba Andrés, el que lo trajo a Pedro, porque no dice que lo llevó amablemente, sino que lo trajo a Jesús. O sea, trajo a su hermano a Jesús y después su hermano terminó siendo Pedro, uno de los más importantes del cristianismo. Andrés, nadie lo conoce. Nadie dice, vamos a hablar una carta de Andrés. No, todos hablan de Pedro, Pedro y Pedro. Bueno, no sabes, por ahí la persona que vos traes a Cristo va a llegar a ser muy importante en el reino de Dios. Andrés le pasó eso. Felipe, ¿y Felipe a quién trajo? Hay que repasar, los que leen la Biblia, Natanael. Natanael se llama Bartolomé también en la Biblia, que es, muy conocido. Ahí estaba Bartolomé, estaba Tomás. ¿Quién era Tomás? El que tenía un lema él. ¿Qué dice? Ver para creer, dice, ¿no? Bueno, y Jesús le reprende por eso justamente. ¿Vos sos medio Tomás? Bueno, ahí tenés un representante. Mateo, que era y es nombrado muchas veces como el publicano. O sea, dejó de ser publicano hace mucho, pero no, el publicano, ya quedó así, tachado como publicano. No dice el que era publicano, no, el publicano. O sea, el vendepatria, el cobrador de impuestos. Nunca se olvidaron su origen ellos. ¿Vos te olvidaste tu origen? ¿De dónde te sacó Dios? Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, el celote. Celotes eran como tipo terroristas, ¿no? Ellos anhelaban la liberación de Israel por las armas. ¿Había un terrorista también ahí? Sí, un extremista. Y Judas, hermano de Jacobo. Este otro Judas, no el Iscariote. Y si vos contás, el versículo 13 nombra a 13 hombres. Como dije recién, faltaba uno. Encontramos que estos apóstoles, igual que todos los hermanos, a pesar de tener privilegios especiales, de hacer milagros, a pesar de todo lo demás que nombramos hace un momento, al igual que todos los hermanos, oraban, perseverando juntos. O sea, no porque ellos eran apóstoles, dejaban de hacer las cosas de esa pequeña y nueva iglesia, sino que también participaban de las cosas de los demás, como todos. Es como, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo en la selección, Messi, a pesar de ser la estrella, el dotado, el iluminado, tiene que entrenar con los otros jugadores porque así es la regla, o sea, todos tienen que entrenar. No hay, digamos, como excepciones, no, porque es apóstol, no tiene que hacer nada. No, en este caso, tenían que hacer lo mismo que todos los demás, orar. Y ahí se integran
Las mujeres, como dije en el mensaje pasado, las mujeres siempre presentes en el ministerio de Jesús fueron las primeras en hablar sobre el tema de la resurrección, fueron las primeras en comunicar esto y fueron también las primeras mencionadas por Lucas aquí en este versículo. Después de los apóstoles, inmediatamente, estaban las mujeres. Y ahí se menciona a la familia de Jesús, María y los hermanos de Jesús, porque tenía varios hermanos. Uno se llamaba también Santiago, Judas, había uno que se llamaba José, tenía hermanas también, estaban ahí. Este Santiago, el hermano de Jesús, es el que escribe la carta. No era apóstol Santiago, ¿eh? Así que si en tu Biblia dice Santiago apóstol, tachalo ahí. Está equivocada la versión esa o la editorial que compraste porque no era apóstol Santiago. Santiago era el hermano de Jesús, Jacobo. Dice la Biblia los nombres de ellos para que veas y contabilices y te des cuenta de los distintos lugares que Cristo escogió a sus seguidores más íntimos. Y bueno, si haríamos una estadística, una pequeña encuesta acá de dónde son cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de dónde somos, de dónde nos sacó Dios, qué nivel de estudios tenemos, qué profesión, hay de todo. Hay para decir que somos representantes de distintos barrios incluso, de distintas zonas, de distintas posiciones sociales algunos. Entonces, ahí en el versículo nos muestra los nombres de los apóstoles y nos muestran que ellos oraban igual que el resto. Versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces estaba todo bien. Tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo, porque todavía no había llegado. Recuerden que Jesús se fue al cielo, ascendió, como dice acá, y lo ocultó una nube, pero la iglesia no iba a quedar huérfana, no iba a quedar sin Jesús por mucho tiempo. Entonces tenía que venir alguien a tomar su lugar. Se va Jesús al cielo y viene en su lugar el Espíritu Santo. Es así. Todavía están en la órbita, en las enseñanzas que le dejó puntualmente Jesús. Le dio muchos mandamientos y les dijo que se queden en Jerusalén. Exactamente lo que les pidió Jesús es lo que hicieron. Acá no hay ningún tipo de desobediencia. No hay nada de decir que estaban perdiendo el tiempo, jugando a los naipes. No. Estaban orando, estaban reunidos, estaban juntos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Así como lo mandó Jesús, así lo hacían. Obediencia total. Entonces, en esa reunión, versículo 15, Pedro se levantó, versículo 15 dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, que eran como 120 que había ahí, o sea, era una casa muy grande, porque, bueno, seamos sinceros, las primeras reuniones que se hacían de la iglesia eran en la casa de los hermanos. No había salones como ahora, no, era en la casa de los hermanos. Pero esas casas no eran pequeñas, ¿eh? No te hagas ilusiones, eran casas grandes. Por lo general, los creyentes que eran ricos eran los que albergaban a toda esa muchedumbre. En este caso vemos, bueno, todos escuchamos recién que Marcos, el que escribió el Evangelio, era uno de ellos, una persona muy rica, y que tenía, sin lugar a dudas, un espacio para albergar a tanta gente. 120, no eran pocos, ¿eh? No sé quién de ustedes puede albergar a 120 personas en su casa. En mi casa no entraría en 120. Tiene que ser algo grande, cómodo. Y estaba Pedro ahí, estaban reunidos, así como ahora, estaban reunidos. Y dice la palabra de Dios que Pedro explica a la congregación lo que había sucedido con Judas. Porque todavía estaban todos con este tema. O sea, Judas era el tesorero, Judas era la persona de confianza, Judas era uno que nadie sospechaba que era una persona que terminó haciendo lo que todo Jerusalén se enteró de esto. Entonces Pedro tenía que sí o sí comunicar a la congregación lo que había sucedido con Judas.
Pedro sí o sí tenía que explicar a la congregación lo que había pasado con este apóstol, porque era uno de los apóstoles. Recuerden que había una silla vacía en ese lugar. Entonces él se levanta y explica puntualmente lo que sucedió. Les dice a todos los hermanos que estaban reunidos ahí que, bueno, en que en Judas se había cumplido lo que había dicho el Espíritu Santo. Se cita la Escritura. O sea, recuerden que Jesús también había citado la Escritura muchas veces, y esta es mucha influencia de Jesús en la vida de Pedro, porque Pedro se quedó con eso, porque Jesús lo volvió a explicar muchas veces. Es como que se quedó con ellos 40 días y le explicó todo. Les recordó lo que decía de él en los Salmos, en los profetas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que él dijo? Y en Moisés. Los tres componentes de la Biblia hebrea: Moisés, los Salmos y los profetas. Y los tres componentes de la Biblia hebrea decían que Jesús iba a ser entregado. Entonces es como que eso le quedó a Pedro. Pedro decía, esto dijo el Espíritu Santo ya había dicho, es como que Dios sabe cuál va a ser nuestra respuesta. Sabe. Él sabe de antemano. No le cayó como, qué sorpresa. No, Él sabe cuál va a ser la respuesta de antemano. Él nos conoció antes de fundar el mundo. Y Él había dicho por medio de los profetas que uno de los 12 le iba a entregar. Uno de los 12. Lo que no sabían los apóstoles, y personalmente yo creo que Jesús al principio era como que lo invitó a Judas a reflexionar varias veces. Parece como que les dio a todos la posibilidad. Estaba Pedro también. Incluso Pedro, el que preside, Pedro, el que lo negó 3 veces. Sí, bueno, pero hay una diferencia. Judas cayó, como dice, cayó en pecado, pero nunca se arrepintió. Pero Pedro cayó en pecado y después lloró amargamente y se arrepintió. Y ahora está presidiendo la asamblea. O sea, él está dándole la dirección a este pequeño rebaño que, bueno, recordemos que a Pedro le dijo 3 veces, pastorea mis corderos. O sea, deja de ser pescador, Pedro. Ahora dedícate a ser pastor de mis corderos. No te quiero ver más acá pescando. Porque cada vez que Jesús aparecía, ¿no? Lo encontraba, ¿no? A Pedro y dice, bueno, 3 veces le dijo, pastorea. Es un llamado especial, aparte a Pedro, ¿no? Para ser pastor. En este caso, él asumió esa responsabilidad, ese compromiso con Dios y se puso al frente de la congregación para decir qué es lo que había que hacer. Algunos, bueno, insisten en poner límites al libro de Hechos, decir, bueno, de tal capítulo hasta tal capítulo, Pedro, y de tal capítulo hasta tal capítulo, Pablo. Podemos hacerlo así, podemos hacer un bosquejo del libro y separarlo en 2 partes. Podemos hacerlo. Porque es muy fuerte la influencia de Pedro y muy fuerte la influencia de Jesús en Pedro. La Escritura dice, un Pedro lleno de Biblia, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la Escritura. Citó lo que el Espíritu Santo había hablado por la boca de David. ¿Del rey David? Sí, del rey David. Ya el Señor sabía que uno le iba a entregar y bueno, todos se enteraron que era Judas. Entonces explicó el pecado. Y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Entonces, es como que la Biblia nos muestra que el pecado aparta a Judas del ministerio. El pecado lo aparta. A diferencia de Pedro, que el pecado lo quiso apartar también a él, pero ¿qué hizo él? Él lloró amargamente y se arrepintió. Y escuchó 3 veces, él lo había negado 3 veces a Jesús, y escuchó 3 veces a Jesús decirle, apacienta mis corderos. O sea, el pecado tiene perdón de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él, sí, pero tenemos que estar arrepentidos. En este caso encontramos que estaban todos expectantes, escuchando a Pedro, nadie preguntó nada. Y Pedro sigue argumentando, dice, ¿qué es lo que hizo este Judas con tanta plata? Dice que compró un terreno, que se murió y que, bueno, terminó hecho pedazos ahí, un desparramo en medio de las piedras de Jerusalén. No le sirvió para nada todo ese dinero
de traición. Cuando vos traicionás a Dios, lo que ganes, no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Los que le roban a los pobres, los que estafan, los que violan, los que abusan, los que matan, no le va a servir para nada eso que han ganado. Porque el pecado siempre arruina a las personas a quienes afecta. Por eso era necesario que Judas se arrepintiera, mejor dicho, de todo lo que había hecho. Nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Se fue, se compró un terreno, enorme terreno, porque después ese terreno fue conocido como Acéldama, que quiere decir campo de sangre, como un tipo cementerio que han hecho ahí para los extranjeros. Tremendo, o sea, era grande. ¿De qué le sirvió eso? No lo disfrutó nunca. El pecado arruina, quita bendición, aparta del ministerio. Entonces, Pedro explica todo eso. Y da la solución, versículo 20. Está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. O sea, quedas afuera, Judas, por traidor. Pero, versículo 20, tome otro su oficio. Otro tenía que tomar ese oficio. O sea, era necesario que de entre los que estaban ahí presentes, alguien también haga el trabajo que hacía Judas antes, el trabajo de apóstol. Pero, como en toda elección de la iglesia, y en el futuro se va a repetir varias veces esto, se tiene que cumplir ciertas condiciones. Para ser apóstol, por ejemplo, versículo 21, había unos requisitos, condiciones ministeriales que sí o sí se debían tener en cuenta. El primero, dice, tenía que haber estado con Jesús todo el tiempo, o sea, los 3 años, que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, porque estaban los 12 apóstoles con él, fue recibido arriba. Los 11 estaban con Jesús. Entonces era una condición bastante alta. ¿Cuántos tenían o cubrían esos requisitos? Había 120. ¿Cuántos cubrían? Bueno, aparte de los 11, 2. Versículo 23, había 2 hombres que cubrían esos requisitos, cumplían ese oficio, podían hacerlo. Uno, José, que también dice que llamado Barsabás, sobrenombre justo, tenía como 3 nombres, y Matías. Fíjense qué interesante cómo hacen la elección estos apóstoles. Se busca un reemplazo. O sea, cuando alguien sale del ministerio tiene que haber un reemplazo que tenga los requisitos bíblicos para cumplir esa función. Es así. Versículo 24. Fíjense el procedimiento. ¿Cubrían los requisitos? Sí, quedaron 2. Había 2 muchachos. Versículo 23. Matías y José. O José y Matías, como quieras. Versículo 24. Oraron, la oración estaba presente al inicio y al final de esta pequeña asamblea de elección tenían que elegir el 12º apóstol, ¿no? El cartel en el pizarrón decía elección del 12º apóstol, algo así, ¿no? Estaba en la lista de miembros, en condiciones de participar. Había 120. Alguien dice, no, pero ¿dónde sacan? Y bueno, acá había alguien que parece que contaba cuántos miembros había. Interesante, había listas de miembros. Incluso más adelante vamos a encontrar listas de viudas también. O sea, la iglesia era bastante organizada. Después vamos a ver que eran 7 diáconos, ¿no? O sea, todo eso está quirúrgicamente por el doctor Lucas contemplado. Orando dijeron, tú Señor, le hablan a Dios, le hablan a Jesús, tú Padre, porque las oraciones son dadas al Padre, que conoce los corazones. Porque es obvio que nosotros como seres humanos, cualquier Judas nos puede engañar.
Se hace pasar por oveja, se hace pasar por un santo apóstol y después sácate. Te muestra su verdadera cara, el pecado, la traición a Dios. Nosotros nos podemos equivocar, dicen los apóstoles. Pedro con humildad, ¿no? Pero vos no. ¿Qué conocés vos? ¿Que no conocemos nosotros? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué conoce? Los corazones. O sea, no se deja llevar por la apariencia. ¿Qué le dijo al profeta Samuel? Lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios, ¿qué ve? El corazón. ¿Hay pecado en tu corazón? Acércate a Jesús, confesalo y arrepentite. Y no hagas como este Judas, mira, perdió todo, se quedó sin nada por traidor y por no arrepentirse, un corazón duro a Dios. Pero había dos acá que podían reemplazarlo, no se hagan problema. ¿Los dos estaban bien? Sí, estaba Matías y estaba José. Muestra, mira, la oración no es la oración de mexicano ni de salvadoreño, no, es una oración cortita. No tenía nada de lo que tienen esas oraciones con micrófono a todo volumen. No. Era una oración simple, concisa y sin ambigüedades. Tú, Señor, así tenés que orar vos, así tengo que orar yo. Que conoces los corazones de todos, muestra. Por favor, Señor, en misericordia, ¿cuál de estos dos has escogido? Porque los 12, ¿quién los escogió? Después de orar toda la noche, ¿quién? ¿Quién? El Señor Jesús los escogió a los 12. Los llamó por su nombre. Entonces, Él tiene que decir quién va a estar al frente de esta pequeña iglesia de apóstoles, que, bueno, había una silla vacía ahí. Dice, ¿para qué? Y explica a Pedro en la oración, ¿para qué le explica a Dios? No lo explica a Dios. Él lo reconoce. Tu palabra, dice, tome otros oficios. El Espíritu Santo habló acerca de Judas, siempre guiado en la palabra y en la oración. No era como esos hermanos que oran y se pierden en la oración, no saben de qué estaban orando, ¿no? Y al final dice, bueno, en el nombre de Jesús, amén. No. Este estaba sabiendo que era su oración, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Cayó en todo sentido, ¿no? Dice que cayó y se reventó en pedazos, dice, ¿no? Bueno, para irse a su propio lugar. O sea, Judas por traicionar, obviamente que no le esperaba más nada que la condenación. Acá dice, versículo 26. Y le echaron suertes, no era tirar los dados como usted se imagina, ¿eh? No pienses. En aquel tiempo, y como no había venido el Espíritu Santo todavía, los judíos usaban mucho lo que era el urín y el tumim, que eran dos piedritas. Una decía que sí y una decía que no. Entonces, si las dos salían que sí, ¿cuál era la respuesta? Sí. Y si las dos decían que no, ¿cuál era la respuesta? No. Y si salía sí y no, entonces era como que Dios no daba respuesta, no respondía. En este caso, tiraron la suerte sobre cada uno de ellos y salió Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así de simple fue su asamblea de elección y nosotros, bueno, podemos sacar varios principios de ella. En primer lugar, el ministerio, mis queridos hermanos, es un privilegio. Si Dios te llama a servirle, si Dios te da la posibilidad de que este año vos puedas hacer un servicio para Él, es un privilegio. Pero no es obligatorio. Me van a querer matar los líderes de ministerio. No es obligatorio. Porque puede ser como Zaqueo, que enseguida baja el árbol y prepara la cena y se arrepiente totalmente y hace todo. O puede ser como el joven rico, decir, no, tengo muchos bienes. Y Jesús no dice nada. O sea, Él te llama. Pero si vos no querés hacer nada, no hagas nada. ¿Te das cuenta? No es obligatorio.
A los apóstoles los llamó. Ellos quisieron seguirle y salieron con la bendición. Entonces, lo primero que encontramos acá es que el ministerio o el servicio a Dios es un privilegio que Dios te da. Es un privilegio servir a Jesús. Cuídalo a tu ministerio. Servirle con temor, con temblor, con santidad. Lo segundo es el tema de lo que le pasa a este desertor, traidor, como podemos decir a Judas, que tiene que ver cuando uno cae en pecado, que podemos ver que es la única razón por la cual uno tendría que dejar el ministerio, ¿verdad? Porque no puede seguir sirviendo si está en esas condiciones. O sea, si vos caes en pecado y no te arrepentís, no lo confesás al pecado, no te apartás de él, no podés seguir porque la iglesia se va a contaminar con tu servicio apócrifo, falso. La Biblia nos muestra muchos pasajes que bueno, sin lugar a dudas son fuertes. Por ejemplo, este dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. O sea, una lista larga ahí. O sea, si estás en alguno de esos pecados, mejor no pongas la mano en el servicio porque todo está mal. Si ustedes leen los diarios y ven ahí que cuando murieron grandes famosos de la iglesia, se descubrió un montón de escándalos financieros, sexuales. Y uno dice, bueno, yo principalmente me pregunto, digo, ¿pero cómo nadie se dio cuenta? Sí se daban cuenta, pero lo cubrían, lo ocultaban al pecado, casi como Judas. Pero todo salió a la luz. Ahora, capaz que vos decís, bueno, yo puedo cometer estos pecados y no pasa nada, ¿ves? No me pasa nada. Sí te va a pasar. ¿Cómo terminó Judas? Judas terminó mal. Porque la justicia de Dios, la ira de Dios no se burla nadie. Y si vos pretendés servir a Dios manchado de pecado, el juicio de Dios cae sobre vos. Lo dice la Biblia. Entonces, no creas que, bueno, no, acá nadie se da cuenta. Quizás como Pedro nos podés engañar a nosotros. Si no, yo estoy bien. Pero a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, ¿lo puedes engañar? No. Él conoce ¿qué cosa? Los corazones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el que causa divisiones, el chismoso, todo eso no le queda mucha vida, ¿eh? El ministerio, el juicio de Dios, lo va a alcanzar. ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés por murmurar de Moisés? Afuera, 7 días leprosa. Y Aarón tuvo que pedir por ella porque si no le esperaba la muerte también. Seguí murmurando. Seguí. Después no preguntes por qué hay muchos debilitados, muchos enfermos. Incluso dice Corintios, muchos han muerto. Entonces hay que tomar las cosas con lo que es, con el temor que merece el ministerio. El ministerio no es para cualquiera, es para los que quieran tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay pecado en tu vida, confesalo hoy. Apartate del pecado, seguí a Cristo. Hacé como hizo Pedro. Y no sigas el camino del pecado, porque eso es justamente lo que daña el testimonio, como hicieron estos, que después de muertos se le conoció todas las cosas que hicieron, ¿no? Triste para la iglesia. La gente no quiere creer porque dice, no, mirá, ustedes hablan y hablan, pero todos son unos hipócritas. Así lo escuché la vez pasada. Dice, no, ¿para qué? Todas las iglesias dicen una cosa y después hacen otra. Entonces, el pecado
tiene un efecto negativo en todo el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y si uno está mal, todos estamos mal. Porque no podés decir, bueno, es mi mano la que está mal, después está todo bien. O sea, tu mano afecta el desenvolvimiento normal del cuerpo. Entonces, el pecado tiene un efecto negativo. No va a ser igual. Hay que reprender públicamente a los que cometen pecado, así como hizo Pedro. La Escritura dice esto, Judas hizo esto, pasa esto. Apartado del ministerio, no puede participar de la cena, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no está bien con el Señor. Tiene que rehabilitarse, tiene que restaurarse. Judas escogió el camino fácil. Pedro fue restaurado por el mismo Cristo. ¿Se dan cuenta que todo este ministerio tiene que estar en condiciones porque tenemos que ganar el mundo? No el mundo tiene que ganarnos a nosotros. Cuando vos pecás estás ofendiendo a Dios, te estás haciendo amigo del mundo. Vos tenés que ganar al mundo, no el mundo ganarte a vos. ¿Te das cuenta? Tenés que ser testigo de Él. Dice acá, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Cómo vas a testificar si tu vida no está siendo el instrumento limpio que Dios quiere? Entonces, todos estos pecados tienen que ser reprendidos y también tenemos que ser humildes nosotros en reconocer nuestro pecado y también ayudar a corregir a los hermanos. La Biblia manda a la iglesia, dice, vosotros los que sois espirituales, restaurar. No es solamente disciplinar, sino restaurar. A Judas no se lo podía restaurar, pues ya no estaba, pero había que restaurar. Incluso tuvieron que buscar un reemplazo urgente, porque quedó una silla vacía. Cuando uno peca, queda una silla vacía. Necesitamos sí o sí darnos cuenta que el pecado en sí afecta la relación de la iglesia. La iglesia estaba consternada por lo que había pasado. Uno de los máximos, uno de los llamados, uno de los escogidos, uno de los que hacían milagros, que enseñaba, ese lo vendió a Jesús. No sabían qué iban a hacer. Pedro da la solución, hay que elegir a otro que ocupe su lugar. Cuando vos pecás, el Señor te saca, pone a otro. Así como pasó con el rey Saúl, que él se hizo el orgulloso, ahí se enamoró, se enquistó en el poder, bueno, ya no estás más como rey, ahora pone a David. ¿Te das cuenta? Entonces es como que el Señor sabe qué hacer en estas situaciones en que nosotros no sabemos qué hacer. No podemos seguir igual. Tenemos que seguir como dice nuestro Señor en su palabra. Por eso Pedro se puso de pie, explicó a los hermanos lo que había sucedido con Judas y se solucionó todo. Y el Señor fue bueno porque respondió la oración. Y tenemos a Matías ahí que fue contado con los 11 apóstoles. Es necesario que nosotros conservemos la pureza en la iglesia. Es necesario que si vos notás algún síntoma negativo en tu ministerio, le preguntes a Jesús, ¿qué está pasando? Que cuando canto ya no es igual que antes. Que cuando oro siento otra cosa. Hay algo que te está avisando, una alarma que está sonando en tu interior. Quizás ya no tenés la misma cantidad de gente, digamos, por ejemplo, si sos maestro en tu clase. Quizás tu relación con los hermanos se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces es como que el pecado está infectando toda tu vida. Y ya no tenés el mismo gozo que antes, la paz. Hay algo que te interfiere. Hay una interferencia. Es como un acople ahí que no deja que el sonido de la palabra de Dios salga con claridad en tu vida. Examina tu vida, porque el ministerio es un privilegio, pero si no lo cuidamos, Dios nos lo puede quitar. Si Dios te llama y no quieres aceptarlo, es tu decisión, pero los que aceptan van a tener los grandes beneficios que
Solamente a través de la lectura de Hechos vamos a poder ver todos los beneficios que el Señor trae a través de estos hombres que pusieron la mano en el arado y comprendieron fielmente que debían seguir a Jesús como Él se merece, con toda su vida. A toda la vida, como dice la canción, a toda tu vida ha de verse ¿a quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo, solo a Cristo. Yo te invito a cerrar tus ojos y examinar tu vida. Examinar tu vida, cómo está tu vida delante de Dios. ¿Cómo está tu vida con el pecado? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Lo tomás como un privilegio? ¿Lo estás atendiendo como merece? ¿Sos testigo de Cristo en todo lugar? La palabra nos muestra suficiente ejemplo para seguir. Querido Padre, estamos consternados también como los discípulos, viendo cuántos escándalos hay en tu iglesia que están saliendo a la luz. Y muchas veces, Señor, nos sentimos dolidos, tristes, engañados, traicionados. Porque vemos, Señor, que la gente se burla de ti, se ríe de ti, pensando que nadie se va a enterar, nadie va a saber. Pero como le pasó a Judas, Señor, todo el mundo se enteró. Todo salió a la luz. Nosotros quisiéramos, Señor, en esta mañana arrepentirnos de todo corazón por haber murmurado, por haber hecho mal las cosas, por haber pecado de una u otra manera, Señor. Queremos apartarnos del pecado. Queremos vivir una vida como vos querés, Señor. Que vos veas nuestro corazón y vos veas, Señor, en nosotros siervos para toda buena obra. Protégenos, Señor, como iglesia, de todos aquellos, Señor, que no están siguiendo tu palabra, como dice este pasaje, Señor, de Hechos. Que podamos tener un corazón noble hacia ti y entregado, Señor, a la pureza de tu palabra, a la obediencia, a la santidad, al privilegio, al gozo de servirte, Señor, de seguirte. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos. Amén y amén.
un día antes, solamente hoy me changué. Bueno, pero viendo lo que estábamos escuchando en la palabra, recién aprendíamos, ¿no?, de Pedro, qué similar es a nosotros Pedro y cuánto nos enseña, ¿no? Y si nosotros trazamos, porque hay muchos ya que están haciendo esta observación, ¿no? 3 negaciones, 3 ¿qué cosa? ¿Se acuerda? 3 preguntas o confirmaciones, Pedro, me amas, ¿no? Entonces tenemos la primera negación, quizás se correspondería a la primera confirmación, ¿no? ¿Me sigue o no? ¿O está perdido? Pedro negó, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús, ¿me amas? 3 veces. Bueno, ahora sí arrancamos. La primera se correspondería con esta, con la primera, ¿no? Y quizás Pedro ahí calentándose la mano, o la señora primero, ¿no? Una señora dijo, estaba con él. No se estaba calentando las manos, ¿no? Parece, todavía. Y él dijo, no, nada que ver con él. No lo conozco. Se corresponde con la primera. La segunda, con la segunda, ¿no? Y ya un poco más efusivo, Pedro dice, ¿qué habrá dicho Lito? A ver, ¿qué pensás? ¿Qué habrá dicho ¿qué hace vos para que te tomen como alguien malo o que no sos cristiano? ¿Eh? Parece que sacamos el futbolero dentro, ¿no? Ya nos enojamos, hacemos la ceja así o empezamos a decir cosas más bravas, ¿no? Eso hizo Pedro, ¿no? Segunda, corresponde con la segunda. Y en la tercera es el punto máximo para hacerle creer a la gente de que él no tiene nada que ver. Y acá yo tengo una imagen, ¿no? A ver, no sé si se llega a leer. Dice, pero qué boquita Pedro, ¿no? ¿Saben qué? Que él dice que maldijo. Habrá dicho una mala palabra de esas que no se hable entre ustedes, dice, ¿no? ¿Habrá soltado un insulto o habrá maldecido a Jesús mismo? Yo no tengo nada que ver con ti, ¿no? Y hay una correspondencia ahí, ¿no? Un gallo que se levanta temprano a cantarle a su Dios, ¿no? Y se enfrenta con alguien que está utilizando sus cuerdas vocales que son más capaces para maldecir a su Dios, a Jesús, porque él dijo, vos sos Dios. Y justo ahí el gallo tiene, no sé si es coros e himnos o himnos y cánticos, como decía nuestro himnario, ¿no? Él estaba haciendo su parte y de repente escucha la mala palabra de Pedro, ¿no? La cúspide de maldición de Pedro. Pero la tercera se corresponde ¿con cuál? Con la tercera, donde Pedro, ¿qué hace? Se desarma Pedro. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Se acuerdan o no qué le dice a Jesús? Señor, vos lo sabés todo. Vos sabés que yo te amo. O sea, él notó que quizás le estaba diciendo por fuera, así nomás, cambiemos de tema, Jesús, pero Jesús lo arrincona, y cuando él está siendo arrinconado, en vez de ser arrinconado para que se ahogue, está siendo reconfirmado. Porque Jesús lo buscó a él. ¿Entendés? No es solamente de que en este año vas a tener oportunidad de reconfirmar una con una, 2 con 2, y va a tener la chance porque Jesús busca de nuevo a aquellos que le fallan. ¿Y qué dice Pedro? Vos lo sabés todo, vos sabés que yo te amo. Entonces se contraponen insulto más grande, el fuego de alejarme de él, la maldición más grande. ¿Con qué se corresponde? ¿Con una efusividad o con qué se corresponde? Con un derrotado y sincero corazón. Señor, yo no te puedo condenar. Vos sabés cómo soy, siempre meto la pata. Siempre me gana mi carácter, siempre me gana.
yo te amo. Entonces ve y apacienta a mis ovejas, dice, ¿no? Bueno, vamos a cantar nosotros, vamos a utilizar nuestras cuerdas vocales. Hay una última imagen y ahora usted va a ser escaneado o pesado. Hay una palabra que dice, mas Dios pesa los corazones. ¿Cómo usted sabe que el coreanito está dulce? Yo nunca sabía hasta que me casé con Ruth, ¿no? Y la Ruth, con su mamá, me enseñaron de la vida de los coreanitos, ¿no? La verdura le estoy hablando, ¿no? ¿Cómo sabe usted cuál es dulce de los coreanitos? Cuando está pesado, ¿no? Cuando es chiquito y pesado, no es por el color, no es por el peso, ¿no? Y le dice Dios a Samuel, mas yo peso los corazones, dice. Imagínate, son 3 corazones, tiene que pesar 15 kilogramos. Pesa 10, hay un corazón que no funciona bien. Si Dios pesara hoy, pasaría su escáner, barrería los bancos de acá, ¿qué hallaría en nuestros corazones? Porque dice, sus ojos recorren toda la tierra y miran el corazón. Vamos a cantar a nuestro Dios y fíjate cómo está tu corazón. En este año vas a tener la oportunidad, porque si estás vivo es porque Dios te está dando ¿qué cosa? No te llevó todavía Dios. Si estás vivo es porque tenés aún oportunidad. Nos pongamos en pie, por favor. Pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida yo dejaré atrás para conocer la gloria de la gloria. Quieren dejar su vida atrás. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó mi corazón. Amado la eternidad por lo que hiciste, oh Dios.
la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria Cantemos con voces. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Yo mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Pedro había dejado atrás a su maestro, ¿no? Pero después, qué insistencia la de Jesús, ¿no? Volver a hacerle pescado y reconfirmarlo, ¿no? Jesús paga y te busca. Eso sigamos cantando nuestro Dios. Pero antes vamos a levantar las ofrendas. Le voy a pedir a Fabián y Paula que puedan pasar. Porque tenemos la chance también de que no sea solo palabras, sino acciones, dinero también para el avance de su obra. Vamos a... bueno, Paula dice que está ocupada con otro ministerio. Le vamos a pedir a Fabián que se divide en dos. Le vamos a pedir a Fabián y allá, también acá a Brunito. Brunito, pasá. Amén. Muy bien, esta reunión está culminando. Espero que Dios te haya dicho algo, que haya pasado tu corazón por su balanza. Es mejor encontrar el defecto ahora que más adelante, o que ese corazón directamente ya no funcione. Mientras sigas escuchando hay chance. Vamos a cantar una última canción. Me hace recordar la noticia de hace poquito, ¿no? Bueno, los reyes fueron hace poquito, ¿no? Estaba leyendo ahí de los reyes, ¿no? Que los regalos que le dieron a Jesús, ¿cuáles fueron? A ver, oro, ¿no?
y mirra, ¿no? Dice que el oro es porque reconocen que Él es un rey, ¿no? Se habla de rey, nacer es un rey. Después, el incienso, ¿qué reconoce? Estaba leyendo y suena razonable. El incienso va elevado, ¿no? Es un olor grato. Reconoce que Él que es Dios, el incienso, ¿no? Así que cuidado con prender incienso y prenderle a estampita o cosas así. No lo haga solamente a Dios. En el Antiguo Testamento dice mucho esto. Y la mirra era para prepararlo para su sepultura. Entonces, estos viajantes que no eran del pueblo de Dios, que eran de tierras muy lejanas orientales, que examinaban el cielo, Dios se los reveló, no sé cómo, y les dijo, va a pasar esto, esta estrella les va a guiar, sigan, van a ser un rey que va a morir y será Dios. ¿Está bien? Ese es el mensaje. Vamos a cantar a nuestro Dios. Y esta sí la hacemos con palmas, porque estamos de fiesta, de que comenzamos un año con el mejor de los mejores. ¿Hacemos palmas? Grandes son tus obras, Dios. Vos buscás a aquel que se aleja, que te maldice. Vos sos fiel con nosotros. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella, clara que tú eres rey. Porque grandes son tus obras y grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran que tú eres rey, que tú eres rey, que tú eres rey, que tú eres rey, que tú eres rey.
Jehová se encuentra la fortaleza de los siglos. Quizás allá Maduro, dice, lo agarraron antes de que entre a su fortaleza. Pero le dijo el otro presidente, teníamos cortadores de hierro, ¿no? Igual lo íbamos a agarrar. No así aquel que confía en Jehová. En él se encuentra la fortaleza de los siglos. En mi Biblia, que se llama Reina Valeria Contemporánea, dice el Salmo 46, 1, Jehová es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos nuestros problemas, en todos los problemas. Si vas a tener tribulación, vas a tener problemas, pero si te refugias, vas a poder salir, no te van a llevar cautivo el pecado. Oremos. Gracias, Dios, porque tú nos dejaste en libertad con tu sacrificio, que cuidemos esa libertad y que no volvamos a los rudimentos, a las andadas de antes, que no volvamos a confiar en nuestra sabiduría, que es muy poca y se deja enturbiar por nuestros malos pensamientos. Ayúdanos, Dios, a que podamos refugiarnos en vos y en tu sabiduría, leyendo cada día tu palabra, Dios, poniendo objetivos, planes de contingencia, planes para emergencias, Dios. Que estemos listos cuando venga la prueba y que no seamos hallados desertores o maldecidores de tu nombre. Te pedimos esto para este año, que sea el mejor año. Necesitamos más de vos. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Amén.